Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer el análisis de un cuento de Julio Cortázar llamado La noche boca arriba. De hecho, ha sido un cuento que ustedes me han compartido en la casilla de los comentarios y también por correo electrónico. Me pareció interesante, nunca me había leído el cuento, así que pues me di a la tarea estos días de estar revisando en los correos todo lo que ustedes me han mandado. Me han mandado poemas, novelas, cuentos. Hay muchísimos temas que podemos abordar en el canal. Pero bueno, me llamó mucho la atención este cuento, obviamente primero por quien está escrito. Julio Cortázar ha sido uno de los escritores más importantes que hemos tenido en nuestra lengua y obviamente pues tiene muchísimos cuentos, novelas y es un escritor sumamente recomendado. Así que vamos a leer un cuento de él, vamos a hacer el análisis de contenido, vamos a ver los cambios de narración y de narrador que él hace, los cambios temporales, porque es un cuento que si no estamos muy atentos en la lectura, nos podemos perder, ¿no? Porque obviamente lo que pretende hacer Julio Cortázar es precisamente eso, causar en nosotros confusión. De hecho, cuando estaba leyendo el cuento, había momentos en que no entendía qué era lo que estaba pasando, pero claro, ya al llegar al final del cuento, it made sense, ¿no? Como decimos en inglés. Bueno, recordarles a todos que se suscriban a este canal, que compartan mis videos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas sus redes sociales. Cada día somos más. Cuando lleguemos a los 30.000 suscriptores, vamos a tener un en vivo de Pregúntame lo que sea, o sea, donde yo voy a responder cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan. Me han pedido que haga un video sobre mi recuperación. Yo creo que podemos aprovechar cuando lleguemos a los 30.000 suscriptores y tener todas esas preguntas que ustedes tengan para mí. También recordarles a todas aquellas personas que necesitan una tutora personalizada porque están ahorita cursando un curso de poesía, de literatura, de teatro y pues están sufriendo, en otras palabras, están encontrando el curso muy difícil, pues les recuerdo que pedir ayuda siempre es el primer paso para resolver un problema. Así que si ustedes desean recibir clases conmigo, solo tienen que irse al lado del botón suscribirme. Hay un botón que dice unirse. El botón unirse es para aquellas personas que quieren recibir clases conmigo o que simplemente quieren donar. También les recuerdo que ya YouTube nos autorizó el botón de ovación y de donación y de dar gracias. Por si alguno de ustedes, ahora que están viendo estos videos pregrabados o cuando retomemos las transmisiones, quieren donar al aire, pues lo pueden hacer perfectamente. Todo ayuda, todo suma. Así que pues espero que se animen a hacerlo. Entonces es muy sencillo. Se van al botón unirme. Ahí hay diferentes niveles de membresía. Recomiendo la de 99.99 porque es realmente la que les da a ustedes mayor acompañamiento o asesoría, pero evidentemente eso depende mucho de cada uno. Un pequeño comercial entonces para explicarles rápidamente los niveles. Si se unen al nivel de 14.99, esto solamente les da acceso a una clase conmigo, o sea que no es mucho. Eso sería valioso si, por ejemplo, ya tienen una tesis lista o un ensayo y solamente quieren una revisión rápida. También está el nivel de 24.99 que les da acceso a 2 clases, el de 34.99 que les da acceso a 3 clases, el de 49.99 que les da acceso a 4 y el de 99.99 que les da acceso a 7 y además les da acceso también a que yo los ayude a revisar sus trabajos y aplicar algunos exámenes para ver cómo están en todos estos temas. Bueno, vamos a ir leyendo el cuento y vamos a ir interpretando lo que quiere decir este cuento. Se llama La noche boca arriba de Julio Cortázar. Y salían en ciertas épocas a cazar enemigos, le llamaban la guerra florida. Bueno, hay de hecho un sitio donde encontré este cuento y está muy ilustrado. Entonces, con las ilustraciones podemos comprender rápidamente a lo que se refiere el autor al hacer este intertexto, que además es curioso porque este cuento fue escrito por Julio Cortázar después que en la vida real él tuvo realmente un accidente cuando era profesor en Berkeley. Entonces resulta que él iba muy bien económicamente, además ya estaba publicando, y pues decide que se va a comprar una motocicleta. No compró cualquier motocicleta, sino una motocicleta de lujo. Y entonces al poco tiempo de haberlo comprado, iba un día por la calle y se le atravesó una señora. Obviamente pues él frenó para no matarla, pero al frenar le cayó la moto, se desplazó sobre el pavimento un gran fragmento de espacio. Además tuvo contusiones, fracturas, una fractura de pierna. Entonces él va a contar, después que él sale del hospital, porque fue una convalecencia muy larga, que cuando él estaba semi-inconsciente, él le vino ese cuento, ¿no? Entonces él diría, de manera un poco bromista,
bueno, pienso yo, bromista o incluso diría yo, no ingenua la palabra, de manera modesta, él dijo que para él este cuento era como si no lo hubiera escrito él realmente, porque fueron de imágenes que él tuvo en ese periodo hospitalario. Bueno, obviamente sí lo escribió él, pero entiendo lo que él quiere decir, ¿no? Que el cuento se le vino en esos estados de delirio donde estaba en el hospital y ahí se le ocurrió la idea de hacerlo. Después que él sale del hospital, escribe este cuento que se llama La noche boca arriba, que del título también nos da información, porque ¿por qué la noche boca arriba? O sea, ¿por qué el personaje está boca arriba tanto tiempo? Entonces lo vamos a descubrir hoy. Vamos a empezar. A mitad del largo zaguán del hotel, pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla, ¿no? Si ustedes se fijan, déjenme ver si puedo agrandar un poquito más. Pero es que yo tapo aquí, a ver si me puedo mover un poco. Ahí. Entonces, en la joyería de la esquina vio que eran las 9 menos 10. Llegaría con tiempo sobrado a donde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro y porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre, montó en la máquina saboreando el paseo. Aquí hay algo interesante. ¿Por qué el protagonista no tiene nombre? Aquí lo dice, no tenía nombre. Esas son cosas que la voy a estar anotando porque nos van a ayudar a comprender mejor el cuento. Pero eso que él dice, no tenía nombre, es por algo, como vamos a ver más adelante, ¿no? Porque hay como un aura de misterio y de confusión dentro del cuento, ¿no? Entonces, sigamos. Montó en la máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. Si ustedes se fijan, aquí está personificando a la moto, como si pudiera ronronear, ¿no? Haciendo alusión a ese ruido del motor. Y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. También una personificación del viento y un epíteto. Dejó pasar los ministerios, el rosa, el blanco y la serie de comercios con brillantes vitrinas de la calle central. Ahora entraba en la parte más agradable del trayecto, el verdadero paseo, una calle larga, bordeada de árboles, con poco tráfico y amplias vías que dejaban venir los jardines hasta las aceras, apenas demarcadas por setos bajos. Él va descubriendo obviamente cómo es el trayecto, quizás algo distraído, pero corriendo sobre la derecha como correspondía, se dejó llevar por la tersura, por la leve crispación de ese día apenas empezado. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Entonces ya aquí se está adelantando, hay una prefiguración de lo que va a ocurrir, ¿no? Está diciendo que algo malo va a ocurrir, que efectivamente esto de verdad a él le pasó. Cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era tarde para las soluciones fáciles. Frenó con el pie y la mano, desviándose a la izquierda. Oyó el grito de la mujer y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse de golpe, ¿no? Aquí hay una comparación. Volvió bruscamente del desmayo. 4 o 5 hombres jóvenes lo estaban sacando de debajo de la moto. Sentía gusto a sal y sangre, le dolía una rodilla y cuando lo alzaron gritó, porque no podía soportar la presión en el brazo derecho. Voces que no parecían pertenecer a las caras ofendidas sobre él lo alentaban con bromas y seguridades. Su único alivio fue oír la confirmación de que había estado en su derecho al cruzar la esquina. Y en realidad no era culpa de Julio Cortázar lo que estaba pasando. Realmente la señora se cruzó la calle, ¿no? Ella fue el imprudente, pero bueno, obviamente no iba a atropellarla, ¿no? Él evitó el accidente y obviamente ahí tiene el accidente, ¿no? Su único alivio fue oír la confirmación de que había estado en su derecho al cruzar la esquina. Preguntó por la mujer, tratando de dominar la náusea que le ganaba la garganta. Mientras lo llevaban boca arriba, vean que aquí se empieza a nacer de dónde viene el título, a una farmacia próxima, supo que la causante del accidente no tenía más que rasguños en las piernas. Usted la agarró apenas, pero el golpe le hizo saltar la máquina de costado. Opiniones, recuerdo, despacio, éntrenlo de espaldas, así va bien, y alguien con guardapolvo dándole a beber un trago que lo alivió en la penumbra de una pequeña farmacia de barrio.
La ambulancia policial llegó a los 5 minutos y lo subieron a una camilla blanda donde pudo tenderse a gusto. Con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los efectos de un shock terrible, dio sus señas al policía que lo acompañaba. El brazo casi no le dolía. De una cortadura en la ceja goteaba sangre por toda la cara. 1 o 2 veces se lamió los labios para beberla, ¿no? Aquí también vean ustedes cómo él describe una sinestesia, ¿no? Un poco como el lamer la sangre, saborear la sangre. Se sentía bien, era un accidente, mala suerte. Unas semanas quieto y nada más. El vigilante le dijo que la motocicleta no parecía muy estropeada. Natural, dijo él, como que me la ligué encima, ¿no? Los dos se rieron y el vigilante le dio la mano al llegar al hospital y le deseó buena suerte. Ya la náusea volvía poco a poco mientras lo llevaban en una camilla de ruedas hasta un pabellón del fondo. Pasando bajo árboles llenos de pájaros, cerró los ojos y deseó estar dormido o cloroformado. Pero lo tuvieron largo rato en una pieza con olor a hospital, llenando una ficha, quitándole la ropa y vistiéndolo con una camisa grisácea y dura. Le movían cuidadosamente el brazo sin que le doliera. Las enfermeras bromeaban todo el tiempo y si no hubiera sido por las contracciones del estómago se habría sentido muy bien, casi contento. Lo llevaron a la sala de radio y 20 minutos después, con la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho como una lápida negra, vean aquí una comparación, pasó a la sala de operaciones. Aquí viene algo que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo el cuento. Dice: alguien de blanco, alto y delgado se le acercó y se puso a mirar la radiografía. Aquí hay una cosa que se llama circunloquio, ¿no? Hay como, en vez de decir directamente que lo estaba viendo un médico, porque obvio que eso era alguien de blanco, ¿quién es? Alto y delgado, que está mirando la radiografía, es un doctor. Pero ven ustedes que él no lo dice, ¿no? Entonces nos empiezan a detonar algunas cosas como extrañas. Personajes sin nombre, mira a alguien de blanco alto y delgado, pero no dice que es un médico. ¿Por qué no sabe que es un médico? Y no sabe que es un médico porque este cuento sucede en 2 realidades. O sea, este personaje está viviendo 2 realidades y vamos a estar viendo esas realidades intercaladas. Y al final nos vamos a dar cuenta que la realidad que nosotros creíamos verdadera en realidad es falsa. Y la realidad que pareciera falsa, que pareciera ser un sueño, en realidad es la verdadera dentro del cuento. Sé que suena confuso, pero lo van a entender con la lectura. Manos de mujer le acomodaban la cabeza. Sintió que lo pasaban de una camilla a otra. El hombre de blanco, es decir, el médico, se le acercó otra vez sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha. Le palmeó una mejilla e hizo una seña a alguien parado atrás. Como sueño era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Primero un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales, de donde no volvía nadie, pero el olor cesó y en cambio vi una fragancia compuesta y oscura como la noche. Aquí hay una comparación en la que se movía huyendo de los aztecas. Aquí hemos entrado a la otra realidad, ¿no? Estamos un hombre que va en la calle, tiene un accidente, lo llevan al hospital y de pronto sale esta realidad totalmente opuesta, ¿no? Un poco que nos confunde. Y ahí lo dice, pero el olor cesó y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. ¿Y esos aztecas quiénes son, no? Y todo era tan natural, tenía que huir de los aztecas que andaban a caza de hombre y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva, cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que solo ellos, los motecas, conocían. No sé si ustedes saben un poco de historia, pero los aztecas hacían sacrificio a sus dioses. Entonces, de hecho, una de las razones por las cuales se puede dar la conquista y colonización de América era precisamente porque los pueblos que ya estaban en América ejercían una forma de esclavitud sobre los pueblos que estaban subordinados. Entonces, los aztecas no eran muy queridos en ese momento por otros pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque ellos hacían sacrificios humanos. Entonces, los aztecas lo que hacían era que tomaban personas de los pueblos que tenían dominados y lo ofrecían en sacrificio a sus dioses. O sea, esa era una de las cosas también de las que se aprovechan los españoles para obviamente buscar aliados entre todos los grupos que estaban subordinados a los aztecas, ¿no?
Un ejemplo eran los motecas. Entonces estamos viendo que hay un salto a otra realidad y este personaje principal está huyendo de los aztecas y él es un moteca, ¿no? Entonces lo que más lo torturaba era el olor, como si aún en la absoluta aceptación del sueño algo se rebelara contra eso que no era habitual, que hasta entonces no había participado del juego. No, aquí también vean cómo nuevamente hay una sinestesia. Hay una alusión a los sentidos, a los olores, a los sabores. Recuerden el sabor de la sangre. Recuerden también en la parte que le acomodaron la cabeza, sintió que lo pasaban de una camilla a otra. Y hay una parte que dice, sintió una mano de mujer, creo que dice así, ¿no? Entonces está haciendo alusión siempre a los sentidos. Huele a guerra, pensó, tocando instintivamente el puñal de piedra atravesado en su ceñidor de lana tejida. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil temblando. Tener miedo no era extraño, en sus sueños abundaba el miedo. Esperó, tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos, probablemente del otro lado del gran lago, debían estar ardiendo fuegos de vivac. Un resplandor rojizo teñía esa parte del cielo. El sonido no se repitió. Había sido como una rama quebrada. Tal vez un animal que escapaba como él del olor de la guerra. Se enderezó despacio, venteando. No se oía nada, pero el miedo seguía allí como el olor, ese incienso dulzón de la guerra florida. Había que seguir, llegar al corazón de la selva, evitando las ciénagas, a tientas, agachándose a cada instante para tocar el suelo más duro de la calzada, dio algunos pasos. Hubiera querido echar a correr, pero los tembladerales palpitaban a su lado. En el sendero en tinieblas buscó el rumbo. Entonces sintió una bocanada horrible del olor que más temía y saltó desesperado hacia adelante. Entonces aquí está pasando algo extraño, ¿no? De pronto nos vemos como sacado de esa primera realidad del accidente y vemos que hay un indígena que está huyendo, ¿no? Y que está aterrado, ¿no? Entonces vean cómo nuevamente, hábilmente el escritor nos saca nuevamente de esa realidad, que al final veremos que es la verdadera, y entra a la otra realidad. Se va a caer de la cama, dijo el enfermo de al lado. No brinque tanto, amigazo. Abrió los ojos y era de tarde, con el sol ya bajo en los ventanales de la larga sala. Mientras trataba de sonreír a su vecino, se despegó casi físicamente de la última visión de la pesadilla. El brazo enyesado colgaba de un aparato con pesas y poleas. Sintió sed, como si hubiera estado corriendo kilómetros, pero no querían darle mucha agua, apenas para mojarse los labios y hacer un buche. La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto, entornado los ojos, escuchando el diálogo de los otros enfermos, respondiendo de cuando en cuando a alguna pregunta. Vio llegar un carrito blanco que pusieron al lado de su cama. Una enfermera rubia le frotó con alcohol la cara anterior del muslo y le clavó una gruesa aguja con un tubo que subía hasta un frasco de líquido opalino. Después aquí también viene algo curioso, ¿no? Vean cómo dice, y le clavó una gruesa aguja con un tubo que subía hasta un frasco de líquido opalino. Vean ustedes de nuevo esta especie de circunloquio de no decir obviamente que es un suero. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Porque eso va a cobrar sentido porque nos vamos a dar cuenta que esta realidad que pareciera ser la real es una realidad que no existe para el verdadero protagonista, que es el indígena. Y como los indígenas no conocían qué era esto, porque en su civilización esto no existía, es por esa razón que hábilmente Julio Cortázar hace estas descripciones como de alguien que lo está viendo por primera vez, ¿no? Bueno, dice, un médico joven vino con un aparato de metal y cuero que le ajustó al brazo sano para verificar alguna cosa. Nuevamente vemos el mismo recurso. Vino con un aparato de metal y cuero que le ajustó al brazo sano para verificar alguna cosa. No, evidentemente le está poniendo un tensiómetro. Pero ¿por qué no dice nunca un tensiómetro? ¿No? Precisamente porque el verdadero protagonista, que es este indígena, que mencionó más adelante, no conoce nada de esto, ¿no? Entonces, esta es una manera que está usando el escritor de guiarnos, de darnos pistas a lo largo de la historia
de cuál es la verdadera realidad. Caía la noche y la fiebre lo iba arrastrando blandamente a un estado donde las cosas tenían un relieve como de gemelos de teatro. Eran reales y dulces y a la vez ligeramente repugnantes. Vean aquí mucho símil, como estar viendo una película aburrida, que hay un epíteto, y pensar que sin embargo en la calle es peor, y quedarse. Vino una taza de maravilloso caldo de oro. Vean aquí una metáfora oliendo a puerro, a apio, a perejil, un trocito de pan, más precioso que todo un banquete. Aquí hay un hipérbole, obviamente, ¿no? Se fue desmigajando poco a poco. El brazo no le dolía nada y solamente en la ceja, donde lo habían suturado, chirreaba a veces una punzada caliente y rápida. Cuando los ventanales de enfrente viraron a manchas de un azul oscuro, pensó que no le iba a ser difícil dormirse. Un poco incómodo de espaldas, pero al pasarse la lengua por los labios resecos y calientes, sintió el sabor del caldo y suspiró de felicidad abandonante. ¿No? Entonces obviamente nos dice que tenía hambre, ¿no? Que le llevan toda esa comida y él está feliz comiendo algo, ¿no? y aparentemente está como durmiéndose, ¿no? Primero fue una confusión, una traer hacia sí todas las sensaciones por un instante embotadas o confundidas. Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad. Aquí venimos nuevamente a la otra realidad, ¿no? Aunque arriba el cielo cruzado de copas de árboles era menos negro que el resto. La calzada, pensó, me salí de la calzada. Sus pies se hundían en un colchón de hojas y barro, y ya no podía dar un paso sin que las ramas de los arbustos le azotaran el torso y las piernas. Jadeante, sabiéndose acorralado a pesar de la oscuridad y el silencio, se agachó para escuchar. Tal vez la calzada estaba cerca, con la primera luz del día iba a verla otra vez. Nada podía ayudarlo ahora a encontrarla. La mano que sin saberlo él aferraba al mango del puñal subió como el escorpión de los pantalones hasta su cuello, donde colgaba el amuleto protector. Entonces aquí viene también un dato curioso. Recuerden ustedes que los indígenas tenían estos amuletos protectores, ¿no? Que eran valiosos para ellos. Entonces este amuleto protector lo protege de todo mal. Moviendo apenas los labios, musitó la plegaria del maíz que trae las lunas felices y la súplica a la muy alta, a la dispensadora de los bienes motecas. Entonces le está pidiendo a sus dioses que lo protejan, porque él sabe que va a morir, que lo están buscando para entregarlo como sacrificio. ¿Quiénes? Los aztecas. Pero sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban hundiendo despacio en el barro. La espera en la oscuridad del chaparral desconocido se le hacía insoportable. La guerra florida había empezado con la luna y llevaba ya 3 días y 3 noches. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada más allá de la región de las ciénagas, quizás los guerreros no le siguieran el rastro. O sea, él obviamente va huyendo, lo van persiguiendo, él está escondiendo, se está suplicando que no, a sus dioses que no le pase nada. Pensó en los muchos prisioneros que ya habían hecho, pero la cantidad no contaba, sino el tiempo sagrado. La caza continuaría hasta que los sacerdotes dieran la señal del regreso. Todo tenía su número y su fin, y él estaba dentro del tiempo sagrado del otro lado de los cazadores, ¿no? Entonces nos queda claro que él está huyendo de los aztecas, que lo van a matar, que hay una guerra. Sigamos leyendo. Olió los gritos y se enderezó de un salto, puñal en mano, como si el cielo se incendiara en el horizonte. Vio antorchas moviéndose entre las ramas, muy cerca. El olor a guerra era insoportable, y cuando el primer enemigo le saltó al cuello, casi sintió placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. O sea, él se está defendiendo, sabe que tiene que luchar por su vida y se defiende, ¿no? Hiriendo a uno de sus enemigos. Ya lo rodeaban las luces, los gritos alegres. Alcanzó a cortar el aire 1 o 2 veces y entonces una soga lo atrapó desde atrás. Entonces él se defiende, obviamente, sabe que los aztecas lo quieren apresar para sacrificarlo ante sus dioses y entonces él tiene que defenderse y para eso tiene que matar. Sin embargo, no logra escapar y con una soga pues lo atrapan. Es la fiebre, dijo el de la cama de al lado.
A mí me pasaba igual cuando me operé el duodeno. Tomé agua y va a ver que duerme bien. Nuevamente, volvemos a la realidad y hay una cosa interesante. Vean cómo las realidades cada vez van siendo más breves. O sea, lo que pasa en la otra realidad cada vez es más breve, ¿no? Esto también nos da una idea de cuál es la realidad verdadera, que vamos a descubrir al final. Al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Una lámpara violeta velaba en lo alto de la pared del fondo como un ojo protector. Vean aquí nuevamente, ¿ven? Menciona también esto, el ojo protector, el amuleto protector. Es decir, que ahí ya nos damos cuenta de algo importante. Son la misma persona. Estos dos personajes son la misma persona. En realidad es diferente. Y hay una realidad que es la verdadera y otra realidad que es el sueño. Se oía toser, respirar fuerte, a veces un diálogo en voz baja. Todo era grato y seguro, sin ese acoso, pero no quería seguir pensando en la pesadilla. Había tantas cosas en que entretenerse. Se puso a mirar el yeso del brazo, las poleas que tan cómodamente se lo sostenían en el aire. Le habían puesto una botella de agua mineral en la mesa de noche. Bebió del gollete golosamente. Distinguía ahora las formas de la sala, las 30 camas, los armarios con vitrinas. Ya no debía tener tanta fiebre. Sentía fresca la cara. La ceja le dolía apenas, como un recuerdo, no un símil aquí. Se vio otra vez saliendo del hotel sacando la moto, ¿no? Volvemos a la realidad del accidente. ¿Quién hubiera pensado que la cosa iba a acabar así? Trataba de fijar el momento del accidente y le dio rabia advertir que había ahí como un hueco, un vacío que no alcanzaba a rellenar. Entre el choque y el momento en que lo habían levantado del suelo, un desmayo o lo que fuera, no le dejaba ver nada. Y al mismo tiempo tenía la sensación que ese hueco, esa nada, había durado una eternidad. No, ni siquiera tiempo, más bien como si en ese hueco él hubiera pasado a través de algo o recorrido distancia inmersa. O sea, como si hubiera caído en un hoyo negro, un agujero negro entrando a otra realidad. El choque, el golpe brutal contra el pavimento. De todas maneras, el salir del Pozo Negro, ahí en Pozo Negro hay un epíteto, había sentido casi un alivio, mientras los hombres lo alzaban del suelo. Con el dolor del brazo roto, la sangre de la ceja partida, la contusión en la rodilla, vemos que realmente todo esto le pasó al escritor. Él se rompió el brazo en el accidente, se hirió la sangre, tuvo contusión en las rodillas, golpes, ¿no? Obviamente él se está inspirando en su propio accidente para crear este cuento. Con todo eso, un alivio al volver al día y sentirse sostenido y auxiliado. Y era raro. Le preguntaría alguna vez al médico de la oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda y en su garganta fiebrada la frescura del agua mineral. Quizás pudiera descansar de veras, sin las malditas pesadillas, hay un epíteto. La luz violeta de la lámpara en lo alto se iba apagando poco a poco. Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvió a reconocerse, pero en cambio el olor a humedad, a piedra resumante de filtraciones le cerró la garganta y lo obligó a comprender. Inútil abrir los ojos y mirar en todas direcciones. Lo envolvía una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y los tobillos. Ven, aquí estamos en la otra realidad y casi que se nos hace difícil distinguir. Pero obviamente esto ya no sería propio de él que está en el hospital, ¿no? Quiso enderezarse y sintió la soga en las muñecas y los tobillos. Estaba estaqueado en el suelo, en un piso de lajas helado y húmedo. El frío le ganaba la espalda desnuda, las piernas. Con el mentón buscó torpemente el contacto con el amuleto y supo que se lo habían arrancado. Entonces también esto es el anuncio de algo fatal, porque si ya no tiene su amuleto no lo protege nada. Ahora estaba perdido. Ninguna plegaria podía salvarlo del final. Lejanamente, como filtrándose entre las piedras del calabozo, oyó los atabales de la fiesta. Bueno, porque además los aztecas hacían estos sacrificios en medio de
una gran fiesta, ¿no? Era toda una celebración donde ellos obviamente bebían vino. Entonces todo esto era una gran celebración, que es lo que está contando, ¿no? Como filtrándose entre las piedras del calabozo oyó los atabales de la fiesta. Lo habían traído al Teocalli, estaba en las mazmorras del templo a la espera de su turno, ¿no? El Teocalli era el lugar donde lo sacrificaban a los pueblos contrarios, ¿no? Oyó gritar un grito ronco que rebotaba en las paredes. Otro grito acabando en un quejido. Era él que gritaba en las tinieblas, gritaba porque estaba vivo. Todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, del final inevitable. Pensó en sus compañeros que llenarían otras mazmorras y en los que ascendían ya los peldaños del sacrificio. Gritó de nuevo, sofocadamente. Casi no podía abrir la boca. Tenía las mandíbulas agarrotadas y a la vez como si fueran de goma y se abrieran lentamente con un esfuerzo interminable. El chirriar de los cerrojos lo sacudió como un látigo. Ven, aquí está el símil. Convulso, retorciéndose, luchó por zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne. O sea, era hasta doloroso, ¿no? Porque él obviamente trataba de zafarse. Su brazo derecho, el más fuerte, tiraba hasta que el dolor se hizo intolerable y tuvo que ceder. Vio abrirse la doble puerta y el olor de las antorchas le llegó antes que la luz. Apenas ceñidos con el taparrabos de la ceremonia, los acólitos de los sacerdotes se le acercaron mirándolo con desprecio. Las luces se reflejaban en los torsos sudados, en el pelo negro lleno de plumas. Se dieron las sogas y en su lugar lo aferraron manos calientes, duras como bronce. ¿No? Vean el epíteto y duras como bronce. Un símil o comparación. Se sintió alzado, siempre boca arriba, que así se llama el cuento, tironeado por los 4 acólitos que lo llevaban por el pasadizo. Los portadores de antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el corredor de paredes mojadas y techo tan bajo que los acólitos debían agachar la cabeza. ¿No? Va describiendo muy bien el ambiente, oscuro, con humedad. Ahora lo llevaban, era el final. Boca arriba, ven nuevamente, haciendo alusión al título del cuento, a 1 metro del techo de roca viva que por momentos se iluminaba con un reflejo de antorcha. Cuando en vez de techo nacieran las estrellas y se alzaras frente a él la escalinata incendiada de gritos y danzas, sería el fin. El pasadizo no acababa nunca, pero ya iba a acabar. De repente olería el aire lleno de estrellas, pero todavía no. Andaban llevándolo sin fin en la penumbra roja, tironeándolo brutalmente, y él no quería, pero ¿cómo impedirlo? Sí le habían arrancado el amuleto que era su verdadero corazón, el centro de la vida. Entonces, aquí también, si ustedes se fijan, hace alusiones a las tradiciones indígenas, ¿no? Donde los amuletos jugaban un papel muy importante. Salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. Aquí vean epítetos, sombra blanda. Pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. En la mesa de noche la botella de agua tenía algo de burbuja, de imagen traslúcida contra la sombra azulada de la ventana. Ven, nuevamente regresamos a la otra realidad que ya estamos descubriendo que es la ficticia. O sea, la verdadera realidad es que él es un indígena, pero bueno, se está moviendo en estas dos realidades, ¿no? Jadeó, buscando el alivio de los pulmones, el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Cada vez que cerraba los ojos, las veía formarse instantáneamente y se enderezaba aterrado, pero gozando a la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a amanecer con el buen sueño profundo que se tiene hasta ahora sin imágenes y sin nada. Entonces, en la otra realidad, él siente como que esto es una pesadilla. Le costaba mantener los ojos abiertos. La modorra era más fuerte que él. Hizo un último esfuerzo. Con la mano sana esbozó un gesto hacia la botella de agua. No llegó a tomarla. Sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro. Y el pasadizo seguía interminable, roca tras roca, con súbitas
fulguraciones rojizas y él, boca arriba, en la alusión del título del cuento, gimió apagadamente porque el techo iba a acabarse. Subía abriéndose como una boca de sombra, que hay un símil, y los acólitos se enderezaban. Y de la altura una luna menguante le cayó en la cara donde los ojos no querían verla. Desesperadamente se cerraban y se abrían buscando pasar al otro lado, descubrir de nuevo el cielo raso protector de la sala. Es decir, él quisiera estar en la realidad alterna en la que ha caído, una realidad donde hay paz, donde está tranquilo, donde está protegido, esa realidad del hospital. Pero estamos descubriendo que esa realidad no es la verdadera, ¿no? Su verdadera realidad es que está a punto de ser sacrificado por los aztecas. Entonces, es muy curioso ese salto temporal, ¿no? Y cada vez que se abrían era la noche y la luna, mientras lo subían por la escalinata, o sea, lo van llevando al lugar del sacrificio. Ahora con la cabeza colgando hacia abajo y en lo alto estaban las hogueras, las rojas columnas de humo perfumado. Y de golpe vio la piedra roja, aquí hay un epíteto, la piedra donde se hacía el sacrificio, brillante de sangre que chorreaba, ¿no? Entonces vean aquí también, ¿ok?, cómo nos hace una imagen, ¿ok?, de lo que él está viendo, ¿no? Vean, de humo perfumado y de golpe vio la piedra roja, brillante de sangre que chorreaba. ¿Y por qué sangre que chorreaba? Es decir, es sangre nueva. Es decir, que allí acababan de sacrificar a otra persona y ahora le tocaba a él. Y el vaivén de los pies del sacrificado que arrastraban para tirarlo, rodando por las escalinatas del norte. Entonces aquí también ya nos vamos ubicando que es un lugar de sacrificio donde se han comenzado a matar a mucha gente, algunos de ellos probablemente compañeros de él, gente de su tribu, y él sabe obviamente que va a morir porque va uno tras uno al sacrificio. Con una última esperanza apretó los párpados, gimiendo por despertar. Durante un segundo creyó que lo lograría, porque otra vez estaba inmóvil en la cama, a salvo del balanceo cabeza abajo. Pero olía la muerte. Aquí también hay lo curioso. Siempre dentro de esta obra vemos la sinestesia. O sea, hay una alusión al olor, al sabor de la sangre, al brillo de la sangre. O sea, pretende él como escritor incentivar nuestros sentidos, ¿no? Entonces, pero olía la muerte. O sea, no había nada que hacer. Era un condenado. Y cuando abrió los ojos, vio la figura ensangrentada del sacrificador que venía hacia él con el cuchillo de piedra en la mano, ¿no? Obviamente eso va a ser seguramente lo último que va a ver. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse. Aquí ya viene la revelación, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, es decir, el del accidente. Absurdo como todos los sueños. Un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa. Obviamente estamos hablando de los Estados Unidos, ¿no?, donde vivía en ese momento Cortázar, con luces verdes y rojas, que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. Vean aquí qué interesante cómo él vuelve a hacer uso de la metáfora, ubicándose en que el personaje principal no puede saber lo que es una motocicleta. Entonces, vean ustedes cómo al inicio, por eso les digo que en el cuento hay palabras claves que nos detonan esta alerta de que algo anormal está ocurriendo. Porque al inicio del cuento él contaba que iba con la motocicleta, que tiene el accidente. Pero vean ustedes que a medida que nos vamos acercando al final del cuento y nos queda súper claro la realidad a la que estamos entrando, que en todo este tiempo ha sido la verdadera, ¿ok? Ya las cosas que para nosotros son normales, para una persona del siglo XXI serían normales, obviamente para un indígena no lo son. Entonces por eso es que él va cambiando con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. Obvio, porque él es un indígena. Entonces no tendría sentido que de pronto el indígena pensara que había tenido el sueño de que andaba en una motocicleta en Nueva York, por ejemplo. Entonces vean ustedes cómo también va cuidando el escritor esos detalles. En la mentira de ese sueño, también lo habían alzado del suelo. También alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano. A él tendido boca arriba. A él boca arriba, con los ojos cerrados entre las hogueras.
Sí, bueno, aquí está el final, La noche boca arriba. Bueno, digital revisión y edición de Alan. Entonces, vean ustedes, ¿ok? Que es un cuento muy interesante y como les digo, es un cuento que cuando yo lo estaba leyendo, yo decía, no lo entiendo este cuento. ¿Cómo es eso de que la motocicleta y luego se ubique en otro tiempo? Pues bien, realmente esa es la técnica del escritor. Lo que quiere lograr precisamente es eso, que nosotros nos movamos entre esas dos realidades. Al final, ¿cuál era la realidad verdadera? Tristemente, es la realidad del indígena al que van a matar. Y el indígena ha tenido un sueño maravilloso, que lo ha transportado, ¿ok?, al futuro, pero esa no es su realidad, porque su realidad es que él va a ser asesinado, de hecho es asesinado por los aztecas, ¿no? Pero vean ustedes cómo hábilmente hace este manejo de realidad. Además, dentro del cuento hay muchas figuras retóricas o de pensamiento. Recuerden que a la hora de analizar un cuento, un poema, una novela, una de las tareas que siempre el profesor les va a dejar a ustedes es identificar las figuras retóricas o de pensamiento. Entonces, hay sinestesia dentro del cuento, es decir, alusión a los sentidos del escritor, ya sea al tacto, a la vista, al olfato. También hay muchas comparaciones, hay metáforas, por ejemplo, el final, ¿no? Cuando en vez de decir, al mencionar la motocicleta, si ustedes se fijan, él dice enorme insecto. Entonces, dentro del cuento, o sea, encontramos muchísimas figuras retóricas o de pensamientos, ¿no? Y vemos también que en temas de narración hay un narrador, ¿ok? Que todo lo sabe, o sea, que todo lo sabe, que todo lo ve, que va contando la historia, ¿ok? Que es ese narrador protagonista, porque es el narrador que todo lo sabe y todo lo ve, pero que además protagoniza la historia y que está entre estas dos realidades. Entonces, si ustedes están analizando este cuento, seguramente les van a hacer preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son las dos realidades que vive el protagonista? ¿Ok? Puede ser que le escojan algunas figuras retóricas. ¿Qué significa esta figura retórica? Encuentre 4 figuras retóricas dentro del cuento, cámbiale el título al cuento o por qué se llama el cuento así. Obviamente La noche boca arriba porque él va a morir y boca arriba porque ese boca arriba es un juego de las dos realidades. Está en la cama del hospital, ¿no? También está en el pavimento, pero también está a la espera del sacrificio. Entonces puede ser que le pregunten eso, ¿por qué creen ustedes que se llama La noche boca arriba? Podrían preguntarle, hay momentos confusos, ¿no?, dentro del cuento, pero hay algunos elementos que nos va dejando el escritor que nos ayudan. Esos elementos son esas cosas extrañas. Por ejemplo, cuando él no le dice al doctor, doctor, sino que dice una persona vestida de blanco, o cuando no menciona la palabra tensiómetro, o no menciona la palabra suero. O sea, nos va quedando aquí como la espinita de que ¿por qué lo dice así? Ah, bueno, lógicamente porque eso va a tener sentido al final, porque el protagonista es un indígena y hubiera sido imposible que supiera todo eso. Bueno, y eso es el análisis del cuento La noche boca arriba. De hecho, ustedes me han estado compartiendo varios cuentos que vamos a estar leyendo, analizando dentro del canal. Si te gustó este video, por favor suscríbete, regálame un like, comparte el link de estos videos con otras personas que están aprendiendo español, que están haciendo en este momento módulos de poesía, de literatura. Te recuerdo también que si quieres recibir asesorías personalizadas conmigo vía Zoom, es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es unirte y luego mandarme un correo electrónico. Aquí te dejo mi correo electrónico, ¿ok? Después que realizas el pago, simplemente me contactas y con todo gusto yo te atiendo. Les recuerdo también el horario de nuestras transmisiones. ¿Ok? Tenemos transmisiones los miércoles, los viernes y los domingos. De hecho, sé que estas han sido pregrabados porque por motivos del trabajo no me he podido conectar en las noches con ustedes. Pero espero que muy pronto podamos retomar el tema de las transmisiones porque siempre se extraña la interacción con ustedes. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Los quiero mucho, les mando un beso y nos seguimos viendo. Bye bye.